Bueno, realmente miro con absoluta preocupación, ¿no? Solo debemos fijarnos en que el Código de la Democracia fue aprobado el 27 de abril del 2009. Estamos en el 2023, han pasado 14 años. Nunca dictaron el reglamento general al código o a las leyes que la contienen. Si se hubiera dictado el reglamento general, todos estos plazos que hoy están siendo acomodados hubieran estado de alguna forma regulados. Pero por otro lado, han existido reformas desde posteriores a la creación del código y la última, la 3 de febrero del 2020, que establecieron unos plazos distintos a los que inicialmente tenía el código, y ahí, por ejemplo, se pone 15 días de democracia interna, 60 días previos al inicio de la inscripción de candidaturas, ¿no es cierto? Es el 345. Entonces, ahí hay un plazo, por ejemplo, difícil de manejar, porque es imperativo, ¿no? ¿Cómo se hace en estos 90 días? El artículo 87 del Código de la Democracia le establece como una facultativo el poder convocar a elecciones en un plazo menor a 90 días. No, digamos, los asambleístas, el legislador, no regularon adecuadamente las elecciones anticipadas. No tiene facultad el Consejo Nacional Electoral para establecer y cambiar plazos imperativos que tiene el Código de la Democracia. ¿Cuál es la facultad de qué norma le da al Consejo para decir que hoy la democracia interna es de 7 días, para que las alianzas sean de 7 días, para que la campaña, bueno, en el de la campaña ahí hay una norma abierta, el 202, que dice que la promoción electoral no podrá durar más de 45 días, ahí le da una facultad discrecional, pero esos 8 días sirven, son necesarios, alcanzan, está impactado estos periodos cortos con el límite de gasto electoral que establece en el 209, es decir, 40 centavos por elector, millones de dólares en pocos días, ¿no es cierto? El periodo de inscripción de candidaturas también es una norma imperativa, dice que debe realizarse 100 días antes de las elecciones, ¿no es cierto? Entonces eso contrapone con el plazo de 90 días, que no está en la Constitución, que tampoco está en el Código de la Democracia, está en el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Obviamente, esto va a hacer que este proceso sea un proceso desbocado, sea un proceso al apuro, sea un proceso con muchos inconvenientes, errores. Además, puede generar eventualmente el accionamiento de medios de impugnación por la violación de los derechos de participación, y debe aplicarse obligatoriamente el artículo 99 del Código de la Democracia, la participación de la mujer, 50% hombres, 50% mujeres, y el 25% de Jóvenes. porcentaje de participación intergeneracional, porque esta es la elección subsiguiente según la regla de la disposición transitoria tercera del Código de la Democracia. Pero ahora, qué gusto saludarle, doctor. Buenos días. Pero ahora la presidenta ha dicho que no se aplica. Ahí, digamos, la explicación es, esta es una elección a mitad de periodo, no se completó el periodo. ¿Debía o no debía, por ejemplo, regir aquella reforma de que los binomios sean hombre-mujer, mujer-hombre y que se respete la cuota de jóvenes? A mí, en mi criterio, sí. En mi criterio, sí, Porque porque nos vamos a uno ve, enfrascar en una discusión estos días a propósito de esto. claro, en mi criterio, sí, porque así como está redactada la disposición transitoria, claro, obvio, este es un proceso extraordinario, son unas elecciones anticipadas y obviamente por temas de complejidad, organización, logística, mecánica, el sistema informático debe estar configurado de otra forma, ¿no es cierto? Porque los algoritmos del sistema informático para descripción de candidaturas y calificación para rechazar o aceptar
debe estar con el porcentaje anterior. Pero yo no veo problema el hecho de que se pueda modificar rápidamente esa clave, ¿no es cierto?, dentro del sistema informático y ponerle 50, pero uno de los problemas que tienen es ese, ¿no? Y es un problema grave porque así está diseñada la norma. Así aprobaron el 3 de febrero del 2020. Y es justo además que la participación sea igualitaria, en paridad, como ha sido una vieja y antigua aspiración de la mujer en su participación en la política. No obstante, doctora Inaga, el hecho de que la presidenta del CNE anunció hoy que esas reformas que buscan ampliar la participación femenina en la política no se van a implementar en esta elección, sino en la siguiente, y de que esta elección no va a tomar más de 90, la organización como tal, no va a tomar más de 90 días, que ese es el plazo definitivo, de cierta manera no genera ya también certezas en las organizaciones políticas un poco para que definan las candidaturas, porque el plazo para la inscripción de las candidaturas también es absolutamente corto. Bueno, justamente esto va a generar más de un problema, porque como está mal diseñado este sistema que dice llamarse democracia interna, porque no hay democracia interna en los partidos, no, ojo, ningún ciudadano, ningún afiliado acude a urnas a seleccionar candidatos, no hay primarias. Aquí lo que hay es una ficción. Así es. Que le han denominado elecciones representativas a través de plataformas Zoom, con la presencia de palo de un supervisor o de un delegado del CNE, pero no hay elecciones primarias en el Ecuador. Entonces, primero, la calidad de los candidatos dependerá de las decisiones de las élites, de los caciques y de los dueños de los partidos, que son los que designan. Segundo, el periodo será muy corto. Hay partidos y organizaciones políticas que tienen estructura, bien estructurados, otros medianamente estructurados y otros que no tienen nada, que tienen ahí el cuartito en la esquina nomás. Entonces, no tienen ningún tipo de estructura, son partidos de papel, creen que hacer política es ahora solo los chats y nada más. Entonces, va a haber problemas, obviamente, va a haber reclamos, va a haber impugnaciones, va a haber recursos. Las decisiones del Consejo Nacional Electoral, si no tienen la certeza de la seguridad jurídica y no se ajustan a tiempos prudenciales, hay que ver el artículo 84, que dice que cuando se fije el calendario electoral deben haber tiempos prudenciales para las actividades operativas, logísticas, jurisdiccionales. Y esto tiene un efecto también en el Tribunal Contencioso Electoral. No es nada fácil. Antes sí había cómo hacerlo. Y les recuerdo a la ciudadanía y a ustedes, en mi época, en la vieja ley de elecciones, el plazo era de 90 días. Sí. Pero se convocaban y al día siguiente se inscribían candidaturas. Y había 30 días de inscripción de candidaturas, hasta 60 días antes de las elecciones. Y de ahí había 15 días para resolver los medios de impugnación. Y ahí entrábamos en campaña los 45 días. ¿No es cierto? O sea, ¿cómo? Se había. Pero con las instituciones que estaban en esa época. Obviamente, había también alianzas. ¿No es cierto? Aquí el tema es la inteligencia que se pueda poner a la regulación normativa reglamentaria sin que transgreda los derechos de participación y las prerrogativas que tienen las organizaciones políticas. Doctor, otro tema que ha llamado profundamente la atención y sobre lo cual le quería consultar si se debería o no promover reformas al Código de la Democracia es con respecto al tema de la disciplina de partidos. Yo hacía un comentario al iniciar el espacio con respecto de, primero se han lanzado los nombres, pero resulta que ninguno de los nombres es adherente ni afiliado a un partido. Entonces se lanza Topic y sale el Partido Social Cristiano que no tenía candidato y dice, venga, usted va a ser mi candidato. ¿Es afiliado? No, no es. Se lanza Sonnenholzner, sale Avanza, le invitan a ser candidato, pero no tiene partido. Se lanza Villavicencio, el partido de la señora Romo, le dice, venga, usted no es afiliado, lo que sea. Los candidatos a presidentes en este caso. Pero hemos visto, por ejemplo, el transfugismo en esta asamblea, legisladores que llegaron por una corriente, terminaron votando
totalmente contrario a lo que decía la disciplina partidista. Una bancada, indudablemente, debe respetar también los procesos de democracia interna, disputas, discusiones, debates, etcétera, pero hay esto que se denomina también disciplina partidaria, ¿no? ¿Debería haber algún elemento en la norma que impida que ocurran estos casos de transfugismo? O sea, llegar por una bancada y como no me dieron la comisión o no me dieron tal cosa, me desafilio de la bancada, actúo como independiente y me pongo a negociar mi voto. A ver, Alexis, no confundamos el transfugismo de los electos con la participación política electoral de ciudadanos. ¿Sí? Porque Pues, estamos confundiendo dos cosas distintas. para mí termina siendo lo mismo, porque si no no, lo que deberíamos hacer es promover la participación de independientes. O sea, yo Alexis sí. Moncayo no pertenezco ni a la Revolución Ciudadana ni al Partido Social Cristiano, pero quiero ser candidato a la presidencia y me lanzo yo solo. A ver, así aprobó el pueblo ecuatoriano en la consulta de 1994, la participación de los independientes. Y además que les cerraron y así se participaban. Con auspicio o sin auspicio de partidos o movimientos políticos. Recogían las firmas, se calificaba y participaban. ¿No es cierto? Cuando vino la Constitución de Montecristi, le bloquearon nuevamente al sistema. Y ahí le pusieron a los ciudadanos independientes que puedan participar con el auspicio o no de un partido o de un movimiento. O sea, ahí no hay transfugismo, porque es norma constitucional. Es decir, si mañana viene el movimiento X a plantearme a mí que no soy afiliado, candidato a la presidencia de la República, y yo digo que bueno, pero eso no es transfugismo. Transfugismo es cambiarse de camiseta quien fue electo por un partido, llega a la curul y al día siguiente o días después o meses después se sale y se va de la organización política. Eso sí, estoy de acuerdo. Hay que plantear una reforma sensata y sesuda, pero, ojo, han habido democracias donde este tema también ha sido una cortapisa, una camisa de fuerza, ¿no? De tal suerte que depende de la reforma, pero aquí el problema es que las reformas políticas electorales siempre han sido manipuladas políticamente, con injerencia partidaria y de acuerdo al interés de unos pocos. No se regula para la gobernabilidad futura. Y ese es el problema del Código de la Democracia. ¿No es cierto? Es un mal código. Un código acomodado a las conveniencias de quien fueron dictando ese código. Doctora Aguinaga, yo le tengo dos preguntas. La una relacionada con la situación que atraviesa el alcalde de Durán, el señor Luis Chonillo, quien se encuentra ya o se encontraría fuera del país, al menos así lo ha confirmado el gobernador del Guayas. El alcalde de Durán va a trabajar o a dirigir su municipio a distancia. ¿Puede una autoridad electa dirigir el municipio a distancia? Ella dice que ha tenido que salir del país porque fue víctima de un atentado y porque el gobierno, dice el alcalde de Durán, no le brindó la debida seguridad. Hoy el gobernador del Guayas ha dicho que no le pueden dar seguridad porque el señor está fuera del país. Pero en fin, el punto es que si una autoridad electa y en funciones puede dirigir el municipio a distancia. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es si estos candidatos que ahora, o nombres de los candidatos que ahora suenan, si uno de ellos fue sometido a un juicio político, o cualquiera que sea, fue sometido a un juicio político, fue censurado en la Asamblea Nacional, se postula y obtiene la dignidad, presidente, vicepresidente, asambleísta, lo que sea, ¿puede o no puede ejercer el cargo? A ver, esta última parte, ¿me puedes repetir, Yesenia? Vamos por lo primero, luego le pregunto la siguiente. Primero lo del señor Chonillo. ¿Puede el señor Chonillo dirigir el municipio a distancia? Bueno, ese es un tema complejo. Primero, a ver, si tuviera unas medidas de protección policial y es un testigo, digamos, está sujeto al sistema de protección de testigos y víctimas y todo eso, sí podría hacerlo. Si le recomiendan salir para proteger su vida, sí podría. Ahora, la información que tú me proporcionas de este momento, dice, él se fue por mutuo propio. Ahí hay un tema de discusión, porque puede, al seno del Consejo, decir esto se trata de un abandono del cargo, pero también hay un hecho, es evidente. Es decir, el primer día que él iba al municipio, realmente
él sufrió un atentado del cual salió con vida, gracias a Dios, y otras personas perdieron la vida. Entonces, este es un tema bien complejo que debería, en todo caso, ahorita no hay asamblea, no hay, pero sí podría hacerse una consulta vía Procurador General del Estado, que podría ser una de las alternativas, y la otra es el tema vía alguna acción constitucional que se puede plantear a la Corte Constitucional o una consulta, pero ahí sobre aspectos constitucionales y en el otro sobre aplicación de la ley. Ese es el único camino que le veo. Ya, y sobre el hecho de que un ciudadano que fue sometido a un juicio político se candidatiza y obtiene la dignidad para la que se postula, ¿puede o no puede asumir las funciones? A ver, si fue sancionado, obviamente ahí no va a poder asumir las funciones porque está sancionado. El juicio político implicó una sanción, hay que ver qué tipo de sanción fue la que se le impuso, ¿no es cierto? Y si sobre esa acción no hay, pueden haber acciones de carácter constitucionales de protección de la resolución que dictó la Asamblea, ¿no es cierto? Porque son actos de carácter político, habría que ver el caso en particular.